¿Qué pasa cuando un guardia de seguridad con macana en mano se lanza contra un predicador tranquilo que acababa de alimentar a los hambrientos? Ni siquiera imaginaba que una mirada serena y unas pocas palabras sin rabia lo harían bajar el arma y dejar a toda la multitud congelada en un silencio atónito. Lo que ocurrió después volteó todo el sistema de cabeza de la forma más inesperada. En el mero corazón de la Ciudad de México, donde las calles laten como venas cansadas de un monstruo que nunca duerme, ahí estaba Jesús, ese predicador callado con ojos que cargan el peso de todo el sufrimiento del mundo. No era de los que gritan consignas ni levantan puños. Su fuerza era otra, más sencilla, más humana. Pan en las manos y palabras que entran al alma como lluvia tibia después de años de sequía. Ese día, bajo un sol que quemaba como castigo, Jesús repartía comida a las familias que se amontonaban frente a la iglesia vieja, con sus paredes agrietadas que alguna vez escucharon rezos y ahora solo oyen quejidos de hambre. Sus manos endurecidas por años de jale en el campo y en la obra, donde el sistema exprimiendo hasta la última gota de sudor. Entregaban bolsas con pan fresco, fruta y latas que juntaron voluntarios que apenas les alcanza para ellos mismos. Una señora se acercó con un niño en brazos. Su cara estaba hundida por el hambre que llegó después de que la corrieron de la fábrica, donde los patrones tratan a la gente como animales y ni pagan horas extras. Sus ojos brillaban de lágrimas que no caían. «Gracias, Padre Jesús, esto nos salva el día», murmuró con voz quebrada, mezcla de gratitud y vergüenza, porque en este mundo pedir ayuda es admitir que perdiste la batalla contra un sistema que promete igualdad y solo alimenta a los de arriba. Jesús se agachó despacio, casi con ceremonia, acarició la cabeza del pequeño y sintió bajo los dedos el pelo tieso por el polvo de la calle. En su pecho se movió esa empatía callada que siempre lo habitaba. No era lástima, era comprensión profunda. Él también había crecido con cenas que a veces eran puro sueño y enfermedades que se llevaban a los suyos, porque en los hospitales, gratuitos, todo se arreglaba con mordida o con nada. «No soy yo, es nuestra comunidad junta», le respondió suave, con voz que envolvía como cobija. «Todos compartimos en este mundo para que nadie se quede sin comer, porque el sistema, cómo nos ha olvidado, pero nosotros no». La gente alrededor crecía, caras marcadas por arrugas de años peleando contra la pobreza, donde las empresas se llevan la tierra de los campesinos y los dejan sin techo. Reflejaban una mezcla de esperanza y desconfianza. Un hombre con manos llenas de cicatrices de obra, donde la seguridad es chiste de mal gusto, asintió. «Tienes razón, hermano, pero ¿cuánto más vamos a compartir migajas mientras ellos se comen el pastel entero?». Jesús sonrió de lado. En sus ojos brilló una ironía amarga. Sabía que la vida no es dulce, pero creía que el perdón puede voltear hasta el juego más sucio. Y justo ahí llegó la ironía más cruel, o como diría Jesús con una sonrisa sarcástica en el alma, el plan divino con humor negro. Precisamente cuando empezó su plática sobre el perdón que puede sanar las heridas del maltrato en casa, ese veneno que carcome familias enteras en este rumbo donde la desesperación y el alcohol empujan a los hombres a la violencia y las mujeres callan por miedo a un sistema que ignora sus gritos. Apareció ese maldito guardia llamado Ramón. Lo habían contratado las autoridades locales, esos que se sientan en oficinas con aire acondicionado tomando café en taza de plata, para mantener el orden en colonias donde las protestas contra la corrupción estallan como cerillo en zacate seco. Ramón era producto puro de esa máquina podrida. Sueldo miserable, órdenes sin chistar o te quedas sin chamba. Su mujer estaba enferma.
Los medicamentos eran un sueño caro por la burocracia que solo atiende a quien paga, y sus hijos preguntaban por qué siempre comían lo mismo. Todo eso lo tenía hirviendo por dentro, y al ver a la gente reunida escuchando a Jesús, vio peligro. Se abrió paso entre la multitud con pasos pesados como plomo. «Órale, tú, ya basta de estar alborotando», gritó, y su voz rebotó en las paredes como balazo. La gente se congeló. Conocían ese tono, el tono del poder que llega a castigar, no a ayudar. Ramón, con la macana en la mano, se le fue encima a Jesús y le dio un golpe fuerte en el hombro para callarlo. El impacto fue como rayo. El predicador se tambaleó. El dolor le atravesó el cuerpo, pero sus ojos no se encendieron de rabia. Solo quedó esa empatía tranquila que lo definía. La multitud soltó un «ay» colectivo. Algunos retrocedieron de miedo, otros se quedaron petrificados viendo cómo al hombre que acababa de darles de comer lo atacaban sin razón. Jesús sintió el hombro entumido, pero en su mente pensó con sarcasmo amargo: «Qué bonito. Alimento a los hambrientos y me dan macanazos por eso. Clásico del sistema, ¿no?». La gente murmuraba, el enojo subía como humo. Una señora gritó: «Déjalo, él solo nos ayuda». Pero Ramón, cegado por su propio dolor y por el miedo a perder lo poco que le quedaba, empujó más fuerte. Jesús, sin defenderse, miró al guardia directo a los ojos y dijo, bajito pero claro: «Hermano, ¿qué te hace actuar así? Cuéntame tu dolor». Esas palabras quedaron flotando, y por primera vez Ramón titubeó. La tensión se hizo espesa como niebla. Todos esperaban el siguiente golpe, o algo que nadie imaginaba. Lo que pasó después lo cambió todo. No te lo pierdas, carnal, porque esto apenas empieza a ponerse intenso. La multitud alrededor de la iglesia vieja se quedó tiesa, como si el tiempo se hubiera congelado justo en ese instante en que la macana de Ramón tocó el suelo con un ruido sordo, casi patético. Todos contuvieron el aire. Nadie se movía, ni un grito, ni un empujón. Solo el silencio pesado, cargado de todo lo que no se había dicho en años. Ramón seguía de pie, pero ya no era el mismo. Sus hombros, antes rectos por el uniforme y el miedo a perder el empleo, ahora estaban caídos. Miraba a Jesús de rodillas en el polvo, con el hombro hinchado por el golpe, y por primera vez en mucho tiempo sintió que el peso que cargaba no era solo la macana, era él mismo. Lágrimas, una sola al principio, luego otra, rodaron por su cara sucia de polvo y sudor, dejando surcos claros en la mugre. No era llanto de niño, era llanto de hombre que se da cuenta de que ha estado golpeando a su propio reflejo. Jesús se levantó despacio. El dolor le atravesaba el hombro como alambre de púas, pero no hizo ni un gesto de queja. Se paró derecho, se sacudió el polvo de las rodillas con calma y miró a Ramón no con odio, sino con esa mirada tranquila que desarma más que cualquier puñetazo. «No querías, ¿verdad?», repitió las palabras del guardia, pero ahora sonaban diferentes. No como acusación, sino como comprensión. «Yo lo sé, y ellos también lo saben». Hizo un gesto lento con la mano, abarcando a toda la gente que los rodeaba. Ninguno de nosotros quiso convertirse en lo que esta vida nos obligó a ser. Ramón se tambaleó, sus piernas flaquearon y sin pensarlo, cayó de rodillas. No fue un acto de drama, simplemente ya no podía sostenerse. La macana quedó tirada a un lado, olvidada como un vicio viejo que ya no sirve. La gente soltó un suspiro colectivo, casi sagrado. La señora con el niño en brazos fue la primera en moverse. No corrió, no gritó. Caminó despacio, con dignidad de madre que ha sufrido demasiado para tener miedo. Extendió la mano y le ofreció a Ramón el mismo pedazo de pan que Jesús le había dado a ella hacía menos de una hora. «Toma, para tu mujer. Sé lo que es ver a alguien que amas apagarse y no poder hacer nada». Su voz era firme,
maternal, sin rastro de rencor. Ramón miró el pan como si fuera algo de otro planeta. Sus dedos temblorosos lo tomaron. No lo comió, solo lo sostuvo, como si fuera lo único real en ese momento. Y ahí se quebró del todo. No por debilidad, sino por el peso de darse cuenta de que alguien lo veía como persona, no como monstruo con uniforme. Carlos, el otro guardia que había estado sujetando a Jesús, soltó el brazo del predicador como si quemara. Dio un paso atrás. Su cara estaba pálida. Miró a sus compañeros, a la gente, a Jesús, y por primera vez en años sintió que el uniforme le apretaba el pecho no por el calor, sino por vergüenza. Yo ya no puedo seguir así, murmuró, casi para sí mismo. Pero en el silencio todos lo oyeron. Y entonces empezó lo que después llamarían el minuto que lo cambió todo. La gente comenzó a acercarse, no con furia, no con amenazas. Simplemente se acercaban. El señor de las cicatrices en las manos puso una palma firme en el hombro de Ramón, no para golpearlo, sino como padre que dice «ya estuvo». La muchacha con rastros amarillos de golpes viejos en la cara habló fuerte para que todos oyeran. Me salí de mi casa después de años de golpes. Vine aquí porque escuché que tú, padre, decías que perdonar no es ser débil, es ser fuerte. Y ahora veo que es verdad, hasta para alguien como él. Señaló a Ramón sin odio, con esa sabiduría cansada de quien ha sufrido y sobrevivido. Ramón levantó la vista. Intentó hablar, pero solo salió un ronquido. Entonces hizo lo impensable. Extendió la mano hacia Jesús, no para pedir perdón con palabras, sino con el gesto. Jesús la tomó sin dudar. Lo ayudó a levantarse. Dos hombres, uno con ropa de predicador polvorienta, el otro con uniforme arrugado, quedaron parados hombro con hombro. Y eso fue más fuerte que cualquier discurso. La gente empezó a hablar entre sí. Al principio susurros, luego voces más altas. Alguien trajo agua. Alguien le puso una chamarra vieja a Ramón porque temblaba aunque hiciera calor. Carlos se acercó a los otros guardias que seguían parados, confundidos, y les dijo, «Ya, muchachos, basta. No somos animales. Somos como ellos. No más se nos olvidó». Uno de los guardias jóvenes, casi un chamaco, se quitó la funda del cinturón y la tiró al suelo. El ruido del metal contra el concreto sonó como un disparo al corazón del sistema. Otro lo siguió, y otro más. No todos, pero suficientes para que el aire se llenara de electricidad. Jesús no gritó consignas, no llamó a la revolución, solo se quedó ahí, en medio del remolino, y habló bajito, pero con palabras que caían como piedras en agua quieta. No somos enemigos entre nosotros. El enemigo es cuando nos hacen creer que lo somos, cuando nos dejan sin comida, sin medicina, golpeando a nuestras mujeres e hijos, porque si no, nos morimos de hambre nosotros mismos. Pero mírenos, estamos aquí, respiramos, todavía podemos escoger. Ramón, todavía con el pan en una mano y apoyándose en Jesús con la otra, por fin habló, ronco, roto. Yo te iba a llevar detenido, pero no como preso, como testigo, y voy a decir en la comandancia todo como pasó, que no eres alborotador, que eres nomás un hombre que no se rindió. La multitud respondió con un suspiro largo, profundo, de alivio. Alguien empezó a aplaudir despacio. Otros se unieron. No era ovación de estadio. Era el ritmo de corazones que por fin sentían que latían al mismo tiempo. Jesús miró a Ramón, luego a la gente. En sus ojos no había victoria. Había una tristeza tranquila y adulta, y al mismo tiempo una luz. Pensó para sí con esa ironía que siempre lo salvaba. Mira nada más, sistema, pensaste que nos ibas a quebrar con un macanazo. Y lo único que lograste fue que uno de tus perros se diera cuenta de que también es víctima. Qué coraje te debe dar eso, ¿no? Pero en voz alta solo dijo,
Vámonos a casa. Todos. Hoy ya ganamos. Fue la culminación. No truenos, no relámpagos, solo silencio en el que por fin se escucharon unos a otros. Esto es la pura culminación, carnal. Quédate, porque lo que viene ahora te va a volar la cabeza. En ese preciso instante en que la macana cayó al suelo y Ramón se hincó de rodillas, el aire alrededor de la iglesia pareció cambiar de densidad. Ya no era el aire caliente y polvoriento de la colonia, era algo más ligero, casi sagrado, como si por un segundo el cielo hubiera decidido bajar a la tierra para ver qué pasaba. La gente no aplaudía todavía, no gritaba, solo respiraba. Respiraba de verdad, como si llevara años conteniendo el aliento. Ramón levantó la cara. Sus ojos, rojos por el llanto y el polvo, se clavaron en los de Jesús. Ya no había rabia ahí. Había confusión, vergüenza y una chispa pequeñita, casi invisible, de algo que parecía esperanza. Yo no quería, balbuceó, pero las palabras se le atoraron en la garganta como si fueran demasiado grandes para salir. Jesús se agachó un poco para estar a su altura. No lo hizo con superioridad. Lo hizo como quien habla con un hermano que se cayó y necesita una mano. Lo sé, carnal. Lo sé y no pasa nada. Todos hemos hecho cosas que no queríamos porque la vida nos empujó. Su voz era baja, pero llegaba a todos los oídos porque el silencio era absoluto. Mírame a los ojos. No soy tu enemigo. Soy como tú. Alguien que también ha pasado hambre, que también ha visto a su familia sufrir por culpa de este sistema que nos obliga a pelearnos entre nosotros. Ramón tragó saliva. Sus manos temblaban. De pronto extendió una, no para golpear, sino para pedir ayuda. Jesús la tomó sin dudar. Lo levantó despacio, hombro con hombro, como si fueran dos hombres que acababan de salir de la misma trinchera. La señora con el niño dio un paso adelante otra vez. Esta vez no traía pan. Traía su mirada firme, de madre que ya no se deja. Mi marido me pegaba. 5 años. Callé porque tenía miedo de que me quitaran a mis hijos. Escuché tus palabras, padre, y me fui. Ahora vivo con mi hermana. Pero conozco a muchas mujeres que siguen ahí, calladas, asustadas. Si nos juntamos, podemos abrir un lugar seguro, no para escondernos, para vivir. Un murmullo recorrió la gente. No era enojo, era acuerdo. El señor de las cicatrices en las manos, el que había perdido su tierra por papeles legales y a su hija por falta de medicina, sacó un libretita vieja y un lápiz mordido. Yo apunto nombres, historias, fechas, todo. Si este cuate, señaló a Ramón, está dispuesto a hablar, yo estoy dispuesto a escuchar y a escribir. Ramón asintió despacio. Conozco nombres, fechas. ¿Quién cobra mordidas para que los pobres sigan sin atención médica? ¿Quién firma para que se lleven las tierras? Puedo decirlo, pero no aquí, en el lugar correcto. Si no me matan antes. La muchacha con rastros de golpes viejos en la cara habló más fuerte. Mi tía tiene una casa vacía en la orilla. Murió hace 2 años, pero los papeles todavía no se los llevaron. Podemos usarla como refugio temporal, mientras buscamos algo mejor. Su voz era bajita, pero tenía esa fuerza que nace cuando el dolor se convierte en acción. Carlos, que había estado callado todo el tiempo, dio un paso al frente. Yo también ayudo. Tengo una hermana que todavía se esconde de su ex. Si hacemos un lugar donde las mujeres puedan llegar sin miedo, yo me paro en la puerta. No con uniforme, no más como hombre que ya no quiere ver más sufrimiento. Y entonces todo se aceleró, como cuando una presa se rompe y el agua sale de golpe. Los voluntarios, que antes solo repartían comida, empezaron a pasar números de teléfono y direcciones. Alguien trajo una laptop vieja y empezó a anotar nombres de quienes querían contar su historia. Los niños, que antes se escondían detrás de las piernas de sus mamás,
Ahora corrían repartiendo agua y lo que quedaba de fruta. Un chamaco de unos 8 años se acercó a Ramón y le preguntó directo: «¿Tú ahora estás con nosotros, Señor?». Ramón lo miró, bajó la vista al pan que todavía tenía en la mano. Luego levantó los ojos y sonrió. Una sonrisa chiquita, cansada, pero real. «Sí, pequeño, ahora estoy con ustedes». La gente empezó a abrazarse. No de mentiritas, abrazos fuertes, torpes, con lágrimas y risas mezcladas. Alguien sacó un termo con café y empezó a servir en vasos de unicel que pasaron de mano en mano. Otro empezó a cantar bajito una canción vieja, de esas que hablan de casa, de familia, de que en la oscuridad siempre hay una luz si te agarras de la mano. Otros se unieron. No todos cantaban bonito, pero todos cantaban de corazón. Jesús se apartó un poquito, se sentó en las gradas de la iglesia y observó. Dentro de él no había euforia loca. Había una gratitud profunda, casi dolorosa, y esa ironía adulta que siempre lo mantenía con los pies en la tierra. Mira nada más. El sistema pensó que con un golpe nos iba a callar, y lo único que logró fue que empezáramos a construir. Qué rabia les debe dar a los de arriba, sentados con su aire acondicionado. Pero en voz alta solo dijo, cuando se acercó la gente: «No ganamos hoy la guerra contra el sistema. Sigue ahí, gordo, arrogante, creyéndose invencible. Pero hicimos algo más grande. Dejamos de creer que es invencible. Dejamos de creer que somos sus víctimas. Ahora somos su pesadilla, porque empezamos a querernos de verdad. No con palabras, con hechos». Se hizo un silencio nuevo, no de miedo, de fuerza. Ramón se acercó a Jesús y le dijo bajito: «Pensé que eras débil, y eres el más fuerte de todos nosotros». «Gracias». Jesús sonrió con esa mezcla de tristeza y picardía. «No me agradezcas a mí. Agradece al chamaco que te preguntó si estabas con nosotros. Él te trajo de vuelta». Y mientras el sol se hundía y las sombras se alargaban, la noche cayó sobre la colonia, cálida, estrellada, llena de voces de gente que por fin dejó de tener miedo, porque entendieron: el perdón no es debilidad, es lo más poderoso que existe. El sol ya se estaba escondiendo detrás de los edificios, pintando el cielo de un rojo fuerte que en la colonia siempre parecía sangre mezclada con esperanza. El patio de la iglesia ya no olía a polvo y miedo. Ahora olía a café recién hecho en termo, a pan que alguien trajo de su casa y a esa mezcla de sudor y alivio que sale cuando la gente por fin deja de pelearse entre sí. Jesús se quedó un rato apoyado en la pared agrietada de la iglesia, mirando cómo la gente no se iba. No se iban porque ya no había prisa por volver a la soledad de sus casas. Se quedaron porque, por primera vez en mucho tiempo, sentían que pertenecían a algo más grande que su propio sufrimiento. Ramón fue el primero en acercarse, ya sin el uniforme. Se lo había quitado y lo tenía hecho bola bajo el brazo como si fuera un trapo viejo que ya no quería usar. En la mano seguía con ese pedazo de pan que le habían dado. No lo había comido. Lo tenía como si fuera prueba de que algo había cambiado de verdad. «Llamé a mi mujer», dijo bajito, casi con vergüenza. «Le conté todo, que ya no voy a seguir golpeando gente para llevarle dinero a casa, que prefiero que pasemos hambre juntos a seguir viviendo así». Lloró, pero no de tristeza, de alivio. Me dijo: «Mejor sin nada, pero con el hombre que yo conocí». Jesús asintió despacio, sin juzgar, sin sermonear. «Ese fue el paso más pesado, Ramón. Lo demás ya es cuesta abajo». Carlos llegó cargando la libretita vieja del Señor de las Cicatrices. «Ya juntamos 27 nombres», dijo con voz ronca pero firme. 27 historias. Hambre, enfermedades, golpes, mordidas que se llevan lo poco que queda. Mañana se la llevo a un cuate periodista que conozco. No es de los grandes, pero
Imprime la verdad sin que le paguen por callar. La señora con el niño se acercó también. Ya no traía miedo en los ojos, traía una lista escrita a mano en un pedazo de papel arrugado. Ya encontramos 3 lugares, explicó. 2 casas en la orilla y un sótano en la escuela vieja que nadie usa. Las mujeres pueden llegar desde hoy mismo. Nos vamos a turnar para cuidar. No va a ser la policía. Vamos a ser nosotros. Y si algún marido llega con ganas de bronca, lo vamos a recibir juntos. No con golpes, con presencia. Ramón la miró y por primera vez sonrió de verdad. Una sonrisa chiquita, cansada pero honesta. Yo me paro en la puerta, todas las noches si hace falta, y si alguien llega alzando la mano, le voy a decir lo mismo que me dijiste tú, padre. Cuéntame tu dolor, hermano. Entonces todo se puso en movimiento rápido, como cuando se rompe una presa y el agua sale de golpe sin pedir permiso. Los voluntarios que antes solo repartían comida, ahora pasaban números de celular y direcciones. Alguien trajo una laptop vieja y empezó a teclear nombres de quienes querían contar lo que les había pasado. Los niños corrían de un lado a otro, repartiendo lo que quedaba de fruta y agua. Un chamaco de unos 8 años se paró frente a Ramón y le preguntó directo, ¿Y ahora qué vas a hacer, señor? Ramón se agachó para estar a su altura. Voy a cuidar que nadie más te pegue a ti ni a tu mamá, pequeño. ¿Te parece? El niño asintió serio, como si acabara de firmar un contrato. La gente empezó a abrazarse de verdad. Abrazos fuertes, torpes, con lágrimas y risas al mismo tiempo. Alguien sacó un termo con café y empezó a servir en vasos de unicel que pasaban de mano en mano. Otro empezó a cantar bajito una ranchera vieja, de esas que hablan de volver a casa, de familia, de que en la oscuridad siempre hay una luz si te agarras fuerte. Otros se unieron. No todos cantaban afinados, pero todos cantaban con el alma. Jesús se apartó un poco, se sentó en las gradas de la iglesia y observó todo en silencio. Dentro de él no había euforia loca. Había una gratitud que casi dolía y esa ironía de adulto que nunca lo dejaba caer del todo. Mira nada más. El sistema creyó que con un macanazo nos iba a callar para siempre, y lo único que consiguió fue que empezáramos a construir algo nuevo. ¿Qué coraje les debe dar eso a los de arriba, con su aire acondicionado y sus oficinas? Pero cuando la gente se acercó, solo dijo, no tumbamos al sistema hoy. Sigue ahí, gordo, arrogante, creyéndose eterno. Pero hicimos algo más chingón. Dejamos de creer que es eterno. Dejamos de vernos como víctimas. Ahora somos su peor pesadilla, porque empezamos a cuidarnos de verdad, no con palabras bonitas, con acciones. Se hizo un silencio nuevo, no de miedo, de fuerza compartida. Ramón se acercó otra vez y le dijo bajito a Jesús, pensé que eras débil, y eres el más fuerte de todos nosotros. Gracias. Jesús sonrió con esa mezcla de tristeza y picardía que siempre lo salvaba. No me agradezcas a mí, carnal. Agradece al chamaco que te preguntó si estabas con nosotros. Él fue el que te trajo de regreso. Y mientras las sombras se alargaban y las primeras estrellas empezaban a salir, la noche cayó sobre la colonia, cálida, llena de voces, de risas, de planes para mañana. Porque la gente entendió algo que no se olvida. El perdón no es rendirse, es la arma más poderosa que existe, y nadie se fue a su casa solo esa noche. El sol ya se había ido del todo, y la noche cayó sobre la colonia como una cobija tibia, llena de estrellas que parecían más brillantes esa noche. El patio de la iglesia seguía vivo. No había luces fuertes, solo el resplandor de unos focos viejos que colgaban de los cables improvisados y el brillo de celulares que la gente usaba para anotar números y direcciones. El aire olía a café frío, a pan que ya se estaba endureciendo y a esa mezcla única de sudor, polvo y esperanza
que solo se siente cuando la gente decide no rendirse. Jesús se había sentado en las gradas de la iglesia, con la espalda apoyada en la pared fría. El hombro todavía le dolía con cada movimiento, pero ya era un dolor lejano, como un recuerdo que ya no quema tanto. Miraba a la gente moverse. No corrían, no gritaban. Caminaban con calma, hablando bajito, planeando el mañana como si por fin tuvieran derecho a hacerlo. Ramón se acercó primero. Ya no tenía el uniforme. Se había puesto una chamarra vieja que alguien le prestó. En la mano seguía con ese pedazo de pan, ahora envuelto en un trapo limpio que le dio una señora. «Hablé con mi mujer otra vez», dijo con voz ronca pero tranquila. «Le conté que me voy a salir de la chamba esa, que voy a buscar algo más, aunque sea menos dinero al principio. Me dijo que está orgullosa, que por primera vez en años siente que el hombre con el que se casó está de regreso». Hizo una pausa, tragó saliva, y me pidió que te diga gracias, porque sin ti yo seguía perdido. Jesús levantó la vista y sonrió chiquito, con esa mezcla de cansancio y picardía que siempre llevaba. No me lo agradezcas a mí, carnal. Agradece a tu mujer, que nunca dejó de creer en ti, y al chamaco que te preguntó si estabas con nosotros. Esos son los que de verdad mueven las cosas. Carlos llegó cargando la libretita llena de nombres. «Ya son 32 historias», dijo. «Mañana temprano se la llevo al periodista y tengo otro contacto, un abogado que trabaja pro bono para los que no pueden pagar. Dice que si juntamos más pruebas, podemos armar algo grande. No para tumbar al sistema de un día para otro, pero para que empiece a temblar». La señora con el niño se acercó también, con el pequeño dormido en su hombro. Traía una hoja con direcciones y horarios escritos a mano. «Ya tenemos 4 lugares seguros», explicó. «2 casas, un sótano y un cuarto que prestó una vecina. Las mujeres pueden llegar desde esta misma noche. Nos vamos a turnar para estar ahí. No va a ser fácil, pero va a ser nuestro. Nadie va a entrar a la fuerza sin que todos sepamos». Ramón la miró fijo. «Yo me apunto para las noches». Me paro en la puerta. Y si alguien llega alzando la voz o la mano, le voy a hablar como me hablaste tú, padre. Cuéntame tu dolor. Y si no quiere escuchar, pues que se vaya. Pero no va a pasar nada más. Entonces llegó el señor de las cicatrices, con su paso lento pero firme. Extendió un papelito con direcciones y números. «El doctor que conoces ya dijo que sí. Viene mañana por la tarde a revisar a quien lo necesite. Gratis. Y una compañera mía que tiene un camión chico va a traer despensas la semana que entra. No es mucho, pero es un comienzo». Jesús tomó el papel, lo dobló con cuidado y se lo guardó en el bolsillo. Luego se puso de pie despacio. Miró a todos, a Ramón, a Carlos, a la señora, al señor de las cicatrices, a las caras que se habían acercado formando un círculo grande, y habló bajito, pero con esa fuerza que entra directo al pecho. «No tumbamos al sistema hoy. Sigue ahí arriba, en sus oficinas con aire acondicionado, creyéndose intocable. Pero hicimos algo que ellos no pueden comprar ni con todo su dinero. Dejamos de tenerles miedo. Dejamos de creer que somos sus víctimas eternas. Ahora somos su peor pesadilla, porque empezamos a cuidarnos de verdad, a querernos de verdad, no con discursos bonitos, con hechos, con puertas abiertas, con manos extendidas, con perdón que no es debilidad, sino la cosa más fuerte que existe». Se hizo un silencio profundo, no de vacío, de fuerza compartida. Alguien empezó a aplaudir despacio. Otros se unieron. No era aplauso de estadio, era ritmo de corazones que por fin latían al unísono. Los niños, que ya no tenían sueño, empezaron a correr repartiendo lo último que quedaba de fruta.
Alguien sacó una guitarra vieja y tocó una canción sencilla, de esas que hablan de volver a casa, de familia, de que la luz siempre está aunque la noche sea larga. La gente se unió cantando, algunos desafinados, otros con voz quebrada por la emoción, pero todos cantaban con el alma. Jesús se quedó un rato más mirando. Dentro de él no había euforia loca. Había una gratitud que casi le apretaba el pecho y esa ironía adulta que nunca lo dejaba caer. Mira nada más, sistema. Pensaste que con un golpe nos ibas a callar para siempre. Y lo único que lograste fue que empezáramos a construir algo que tú nunca vas a entender. Gente que se quiere de verdad. Se levantó, caminó hacia el círculo y tomó de la mano al chamaco de 8 años que todavía estaba despierto. ¿Y ahora qué, pequeño? El niño lo miró serio. Ahora cuidamos a todos, ¿verdad? Jesús sonrió y le apretó la mano. ¿Verdad, carnal? Ahora cuidamos a todos. Y la noche se quedó ahí, cálida, estrellada, llena de voces bajas que planeaban el mañana. Porque la gente entendió algo que no se olvida nunca. El perdón no es rendirse, es levantarse más fuerte. Y juntos somos imparables.